Dios los bendiga donde quiera que me escuchen en la mañana, tarde, noche. Gracias por escucharme, por seguirme. Entramos a la letra E del bosquejo, el capítulo 1, el bosquejo. Estamos viendo el bosquejo de la introducción al libro del profeta Isaías. La letra E tiene que ver las profecías de Isaías del juicio contra las naciones, contra muchas naciones, en este caso que combatieron, le hicieron daño a Israel. Eso está del capítulo 13, versículo 1, hasta el capítulo 23, versículo 18. Va todas esas profecías que ustedes pueden ir leyendo ahí en su Biblia. Entonces comenzamos. Son más o menos como 12 profecías y mencionaré rápidamente. Primero contra Babilonia. Capítulo 13, versículo 1 al capítulo 14, versículo 23. Segundo contra Asiria, capítulo 14, versículo 24 al 27. Tercero contra Filistea, capítulo 14, versículo 28 al 32. Cuarto contra Moab, capítulo 15, versículo 1 al capítulo 16, versículo 14. Quinto contra Damasco y Samaria, capítulo 17, versículo 1 al 14. Sexto contra Etiopía, capítulo 18, versículo 1 al 7. Séptimo contra Egipto, capítulo 19, versículo 1 al capítulo 20, versículo 6. Octavo contra Babilonia, segundo oráculo, capítulo 21, versículo 1 al 10. Noveno contra Edom, capítulo 21, versículo 1 hasta el 12. Décimo contra Arabia, capítulo 21, versículo 13 al 17. Décimo primero contra Jerusalén, capítulo 22, versículo 1 al 25. Y décimo segundo contra Tío, capítulo 23, versículo 1 hasta el versículo 18. Entonces son profecías que da Isaías contra esas naciones que causaron daño a Israel en algunas ocasiones. F. Profecía acerca de la consumación de la historia. De eso va desde el capítulo 24 del versículo 1 hasta el capítulo 27 del versículo 13. Tenemos también la letra G. Profecía de ayes entrelazados en la esperanza profética de salvación. Ayes es ay de mí, ay de ti. El capítulo 28, versículo 1 al capítulo 35, versículo 10. Segundo del bosquejo de introducción a Isaías, el segundo punto es interludio histórico acerca de Ezequías, capítulo 36, versículo 1 al capítulo 39, versículo 8. A. La liberación de Ezequías de Asiria, capítulo 36, versículo 1 al 37-38. B. Enfermedad y sanidad de Ezequías, capítulo 38, versículo 1 al versículo 22. Y C. El orgullo necio de Ezequías, capítulo 39, versículo 1 hasta el 8. Acá encontramos una enseñanza muy grande de lo que Dios hace con este rey que lo libera de Asiria. Es un pasaje donde dice que descendió, eran muchísimos los ejércitos asirios, tenían asediado a Jerusalén, y el profeta le pide al rey que crean en Dios, que Dios va a dar la liberación, la libertad. El rey casi incrédulo porque muchos ejércitos y rodeaba la ciudad, pero en el capítulo 37 creo que es donde está, o el 36, que descendió un ángel del cielo, un solo ángel, y mató 185,000 soldados en un ratico ahí, y los liberó de ese ataque tan tremendo. Entonces tenemos también la enfermedad y sanidad de Ezequías. Ezequías se enferma grave de una enfermedad como lo que llamamos hoy en día una enfermedad terminal. Dios manda al profeta que le diga que arregle su casa y sus cosas porque se va a morir. Y se va. Y cuando el profeta está en el patio, Ezequías queda llorando contra la pared y suplicándole a Dios, pidiendo misericordia y diciéndole que él ha hecho cosas buenas, suplicándole a Dios que tenga piedad de él. Y cuando Isaías va en el patio del palacio real, Dios lo llama y dice: vuelva y dígale a Isaías que he escuchado su oración y he visto sus lágrimas. Por tanto, le voy a agregar a sus años 15 años más de vida. Y Dios le dio esos años al profeta para que arreglara sus cosas y hiciera cosas importantes. Pero después de todos estos milagros, acontecimientos, liberaciones, el rey se llenó de orgullo,
y pecó contra Dios en sus últimos años, que eso está en el capítulo 39, versículo 1 hasta el 8.